Para hoy traigo una reflexión, se llama Hombres con fe a prueba de fuego. La Biblia tiene muchas historias que impactan nuestras vidas, ¿no? Que nos motivan mucho. Y pues estas historias son siempre verdaderas historias de fe y confianza en Dios. Como ejemplos tenemos a Abraham, que a sus casi 100 años fue padre. Tenemos a José también, que en medio de tanta dificultad por lo que le tocó que pasar, se convirtió en la segunda persona más poderosa de Egipto, que era la potencia en ese tiempo. También tenemos a Moisés, ¿no? Que el Señor lo utilizó para sacar a su pueblo, y en uno de esos episodios, con el poder de Dios, abrió el mar rojo y pudo pasar el pueblo por tierra seca. También tenemos a Josué. Cuando ya murió Moisés, pues le dejó la delegación a Josué para que siguiera conquistando las tierras que el Señor había dado a su pueblo. Y en una ocasión él dijo: Sol, párate en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y tremendo, ¿no? Que el sol inmediatamente se paró y se detuvo el tiempo para que pudiera derrotar a sus enemigos. Otra de las historias que causan también impacto es que David con una onda haya derribado a un gigante como Goliat, ¿no? Un hombre enorme, y con el poder de Dios fue utilizado para eso. Elías, también tenemos al profeta Elías, que eh, pidió que no lloviera, y no llovió, ¿cierto? También otra de las historias que tenemos es la del profeta Eliseo. El profeta Eliseo resucitó el hijo de una mujer sunamita, y la manera como lo hizo fue colocarlo de 7 veces encima de ese niño que había muerto, y también fue impresionante esa resurrección que realizó Eliseo en ese tiempo. Pues estas son todas historias pues llenas de que muestran el gran amor y la esperanza en la fe y la confianza que tenían en Dios. Después de esto, el pueblo de Israel pues cada día era más desobediente a las enseñanzas del Señor, no cumplían sus mandamientos, y por eso pues el Señor los condenó a la esclavitud por 70 años, y cayeron y fueron a Babilonia. Y precisamente es sobre esto que les voy a hablar, que este hombre que fue a prueba de fuego es en un episodio de Daniel, en el libro de Daniel. El libro de Daniel es muy importante porque es un libro que nos enseña mucho a interceder, igual que el libro de Nehemías, ¿no? Y cuando uno se para acá, pues uno le pide al Señor que uno que va, cuando llegan estas delegaciones, que les puede uno compartir a los hermanos, ¿no? Y estaba leyendo precisamente el libro, y entonces me llevó a una historia que les voy a relatar enseguida, y que vamos a sacar unas enseñanzas de allí. Como decíamos, el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, y la historia que les voy a cortar es, o que vamos a recordar, es pues la historia de 3 jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Inicialmente, cuando el pueblo de Israel llegó a Babilonia, el rey le ordenó al jefe del Estado Mayor, según la traducción viviente, que escogiera jóvenes fuertes, jóvenes educados, jóvenes que hubieran recibido también educación en toda clase de materias, que conociera bien idiomas, y que fueran bien parecidos, ¿no? Así como Camilo.
¿cierto? Como así como nuestro locutor estrella Camilo. Entonces, eran jóvenes muy instruidos, jóvenes que tenían mucho conocimiento. Y estos jóvenes fueron sometidos a una prueba de fuego. Ustedes ya deben de recordar este episodio de el horno ardiendo, ¿no? Estos jóvenes se llamaban, o allá les colocaron Sadrach, Mesach y Abednego, y fueron enfrentados a esta prueba de fuego porque al rey de Babilonia, Nabucodonosor, le dio por sentirse muy orgulloso de sí mismo, y entonces levantó una estatua de oro, una estatua muy alta, que era en oro, y ordenó que lo adoraran, que adoraran a esa estatua. Y entonces ordenó que toda una banda de musical con toda clase de instrumentos tocara, y a que ellos tocaran, el pueblo debía de arrodillarse ante esa estatua. Y estos jóvenes que con Daniel fueron llevados, tuvieron que pasar por esto, pero primero quiero mostrarle algo que encontré que me pareció que como importante para uno saberlo, ¿cierto? Y es que a ellos les cambiaron el nombre allá en Babilonia, porque el nombre de ellos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y estos nombres en hebreos, Ananías significa Dios es piadoso. Misael, ¿quién como Dios? Es el significado de este nombre. De Abednego, Jehová es el ayudador. Y de Daniel, el significado es Dios es mi juez. Y entonces me puse a mirar y a mirar qué significado tenían los nombres que les habían colocado en Babilonia. Y Ananías que le pusieron Sadrach, el significado es siervo de Sin, y Sin le llamaban al dios Luna, le decían Sim. A Mesach, quien como Aku. Aku también era otro dios de Babilonia. Abednego significaba sirvo a Nebo. Nebo ese era el dios principal que tenían los babilonios. El dios principal de ellos era Nebo. Y Belsasar, que es Daniel, significaba Bel protege al rey. Bel era otro dios de los babilonios. Mirando esto podemos darnos cuenta que Satanás pues les quería cambiar el nombre a ellos, ¿no? Para como intervenir en su personalidad, en la personalidad que ellos tenían. Vamos a leer en el libro de Efesios 4:18. ¿Y cómo hace Satanás para intervenir en la personalidad de uno? Primero, pues, ejerciendo presión sobre las cosas del mundo, ¿cierto? Es una de las maneras como Satanás trata de influir en nuestra personalidad. En Efesios 4:8 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces, mire que Él siempre trata de entorpecer nuestro entendimiento, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Muchas veces nos ataca con cosas malas, con cosas tenebrosas, para que nosotros distorsionemos lo que realmente es vivir en la vida de Dios, ¿cierto? La ignorancia misma también. Por medio de la presión de los amigos. Esto lo podemos en Corintios 15. Vamos a leer que primera de Corintios 15, 33, 34. No erréis, las malas conversaciones
corrompen nuestras buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os lo digo. Está hablando Pablo a los Corintios, ¿cierto? Que mucha gente que no conocen realmente a Dios, o trayéndolo a nuestra vida, muchos cristianos que realmente no conocemos a Dios, ¿cierto? No conocemos todo lo que Dios es. También encontramos en primera de Pedro 5:8, dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Camilo, ¿me puedes buscar Gálatas 5:20, 21, por favor? Desde el 19, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Y hay una lista de pecados allí que tenemos que también evaluar nuestra vida, porque el enemigo, cualquiera de estas situaciones, va a buscar para tentarnos y para ejercer presión sobre nuestras vidas, ¿cierto? Satanás no quiere que seamos llamados bendecidos, sino empobrecidos. Juan 8:44, porfa. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces el Señor, el diablo, ahí está el Señor Jesucristo enseñando al pueblo, ¿no? Todo que siempre Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira, y siempre trata de envolvernos en esa situación. ¿Me puedes colocar Génesis 3 del 4 al 5, por favor? Que también hay una referencia sobre esto. Dice en Génesis 3:4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no moriréis. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor y serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Y esta fue la tentación que Dios utilizó con Eva, ¿no? Le tocó su ego, su corazón, y eso lo llevó a la obediencia. Entonces, esta es una de las situaciones que también llevan a que, en vez de ser bendecidos, seamos empobrecidos en la fe de Dios. El diablo no quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe, sino que seamos llamados hombres y mujeres de miseria. Job 2, del 4 al 5, por favor. Respondiendo Satanás dijo, Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y tocarás su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y este episodio se refiere a cuando Satanás fue allá y ya lo había tocado cuando pues murieron los hijos, le quitó todo, ¿cierto? Entonces volvieron allá a reunirse, y el diablo fue a la presencia del Señor, y el Señor le preguntó qué andaba haciendo. Entonces, y el Señor le dice que
Observe a Job, que a pesar de que todo lo que le pasó, él no había renegado contra él. Y entonces Satanás le dice que lo deje, que le toque la vida, que le toque su parte física. Y ahí es donde le manda que él se rascaba con un tiesto, una sarna, ¿cierto? Y estas son las formas como Satanás se emplea para influir sobre los hombres y para que los hombres pues renieguen del Señor. Mas sin embargo, Job no lo hizo, ¿no? No quiere que te llamen joven de victoria, sino joven en fracaso. Segunda de Timoteo 4:10, por favor. Dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que Demas, que era un discípulo, pues ya no quiso seguir siendo cristiano, ¿cierto? Y se volvió al mundo, se fue al mundo. Entonces, por eso es que hace referencia Pablo en esto, ¿no? De que siempre el diablo va a llevar a que uno tenga fracaso en la vida, y sobre todo en los jóvenes, ¿cierto? Que hay muchas formas de atacarlos por medio del vicio. Bueno, hay tantas cosas que hay ahora, ¿cierto? También no quiere que te llamen esposa, sino amante. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿cierto? Entonces el adulterio en estos tiempos se manifiesta mucho, ¿cierto? En los matrimonios, en todo. Y lleva a esta condición de que la mujer no sea llamada esposa, sino que sea llamada amante. Muchos matrimonios que son destruidos por esa situación. También no quieren que te llamen servidor de Dios, sino esclavo del vicio. Isaías 5:11. Dice Isaías 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En ese tiempo, pues, que hablaba el profeta Isaías, era el licor el que más afectaba. En este tiempo hay muchas cosas, ¿no? Hay cantidad de narcóticos, cantidad de cosas que apartan a la gente, ¿cierto? Los lleva al vicio. Y 1 Corintios 6:12, en 1 Corintios 6 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo habla que debemos ser prudentes en esta situación, ¿cierto? Que debemos ser muy prudentes y que aprendamos que aunque todas las cosas nos son permitidas, no nos conviene que las hagamos. El diablo también siempre quiere y desea lo peor porque es envidioso, porque sabe cuánto nos ama a Dios. 1 Juan 2:16. Dice en 1 Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que es pecado siempre va a ser parte del mundo. Y el mundo con la carne y Satanás son los enemigos que nosotros tenemos en la vida de cristianos, seguidores del Señor, ¿cierto? Y que amamos al Padre. Todos los días estamos bajo el fuego del enemigo. Vamos a mirar en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y pues la serpiente se refiere a Satanás, ¿cierto? Al diablo.
y siempre va a estar actuando con astucia. El diablo es muy astuto para cuando uno le da papaya, como se dice, y si uno le abre la puerta, entonces por ahí se mete y nos hace perder nuestro estado de fidelidad con el Señor Jesucristo, ¿no? Nos olvidamos de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas para salvarnos. Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios se doblegaran a su voluntad para rendir culto a una imagen, pero no quisieron ellos y estaban dispuestos a ir al horno. No doblegaron su voluntad, no doblegaron su corazón ante una imagen pagana. ¿Cómo podemos mantenernos nosotros firmes con Dios? Vamos a leer 2 Corintios 3:5. En 2 Corintios 3:5 nos dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo lo que nosotros tenemos para mantenernos firmes en Dios, pues todo proviene de Dios, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros seamos, no es por lo que nosotros hayamos logrado, sino que Dios es el que nos permite tener esa fuerza, tener esa estabilidad en la palabra del Señor. Un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino de prioridades. En el verso 16 y 18 de Daniel 3 dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará del poder de su majestad, pero aunque no lo hiciere, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni le rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y vamos a leer Daniel 3, leámoslo, Camilo, por favor, desde el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Ya eso es lo que habíamos leído, ¿cierto? No, desde el 14 y el 15, por favor. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que se levantó. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esa fue la sentencia que dio el rey, ¿cierto? Vamos a ver cómo, mire, estos jóvenes fueron temerarios ante el rey, ¿cierto? Y ellos dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, no tenemos nada que decir en nuestra vida. Para nosotros Dios es primero. ¿A cuántos cristianos Satanás los pone en una encrucijada como esta? Quizás nosotros no pasamos por esas pruebas, ¿cierto? Pero sí vamos a estar sometidos a tantas tentaciones que está ofreciendo el mundo en este momento.
Me pones desde el 18 en adelante, de Daniel 3:18 en adelante. Dice, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, las llamas de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno de fuego, ardiendo. El 24 y el 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. El 25 dice: y él dijo: he aquí yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. El 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Y el 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Aquí en esta parte donde dice hay otro Dios que no es su Dios, el primer Dios es en minúscula y el segundo es en mayúscula, o sea, el Dios verdadero que tenemos, ¿cierto? Entonces, un hombre creyente a prueba de fuego tiene una fe firme, ¿no? Estos tres jóvenes estaban seguros de que Dios los iba a ayudar, de que Dios los iba a librar de la mano del rey. Su fe era firme en el poder de Dios. Nosotros debemos saber perfectamente que aunque todos nos abandonen, el Señor nunca nos dará la espalda. Isaías 49:15 dice: se olvida una madre del bebé que amamanta, no tiene compasión del hijo que dio la luz. Aún así, si eso pasara, yo no te olvidaré, dice el Señor. El enemigo siempre tratará de derribar la fortaleza de nuestra vida, ¿no? Por favor, Romanos 8, 5, 6, Camilo. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a pensar, ¿cierto? Si diezmas, no te alcanzará. Uno muchas veces piensa, precisamente cuando uno está juntando el diezmo, se presenta una necesidad. Y entonces lo lleva uno a pensar eso. Pero cuando uno recuerda que Dios tiene el primer lugar, entonces uno acomoda su diezmito y lo vuelve y lo trae acá. También en el trabajo, ¿no? Vamos a mirar con respecto al trabajo. En un trabajo donde usted, bueno, sale a tal hora y dice: no, ya me voy porque ya tengo que ir a la iglesia, ¿no? Y sale su jefe y le dice: no, pues trabaje horas extras, porque si trabaja horas extras, pues el dinero le va a alcanzar y le va a ayudar a que cubra todos sus gastos. Entonces mire cómo es como se utiliza el enemigo para que nosotros nos apartemos de Dios.
O otra vez dice, quédate trabajando, no vayas al culto. Que, que más plata le va a rendir si trabaja que en vez de ir al culto. O también, si pierdes tu familia por culpa de Cristo, no vas a tener nada en la vida. Muchas veces le ponen a uno la familia. Hay situaciones en que tratan de ponerle a uno a la familia para que uno no venga a la iglesia o no busque de Dios. Entonces, son situaciones que coloca el enemigo para que nosotros no sigamos en nuestra vida cristiana. Un cristiano a prueba de fuego sabe que Dios es su pastor y que nada le faltará. Eso está en el Salmo 23, ¿no? Que ya no lo sabemos, Dios es nuestro pastor y nada nos faltará y todo esto. Pero eso lo dejamos para que lo vuelvan a leer en la casa. Siempre, la mayoría no lo sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que Él suplirá todas nuestras necesidades. Un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino por convicciones. Y en Daniel 3:18, lo que dijeron ellos, ¿no? Si no has de saber, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estas personas, aunque eran en el Antiguo Testamento, tenían su confianza plenamente en Dios. Ellos no dudaban de seguir al Señor. Igual en este tiempo que nosotros seguimos a Jesucristo, ¿no? Muchas veces hay situaciones que nos llevan a esto, que nosotros, problemas que nos llevan que muchas veces a pensar que seguir en la vida cristiana o no. Muchas veces nos lleva a pensar si nos seguimos capacitando, edificando o no, ¿cierto? Muchas veces no asistimos a la iglesia muchas veces por pereza. Y esto se ha venido dando a raíz de después de la pandemia, ¿no? Que ya más antes esta iglesia del día sábado era totalmente llena, ¿no? Ahora pues el día domingo es que está más o menos llenando, pero mucha gente se ha retirado de acá. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de las cosas del mundo. Lo que decía tú hace rato, ¿no? Muchos no vinieron por el partido de Colombia, ¿cierto? Sí, ¿no? Entonces, son cosas que nos llevan a apartarnos del Señor. Los jóvenes, estos jóvenes comprendían que Dios estaba en la decisión de salvarlos del horno o del fuego o de no salvarlos. Ellos tenían una fe firme que Dios los libraría del horno de fuego. Y también decían que aunque no los librara a ellos, seguían firmes en su confianza en Dios. Ellos no dudaron de eso. La emoción es pasajera, pero la convicción permanece. Muchos cristianos servimos al Señor por emoción. Muchas veces por la emoción del momento y bueno, y entonces estamos sirviendo a Dios. Pero cuando vemos que Dios no ha hecho las cosas como queríamos, nos desanimamos y nos damos la vuelta, ¿cierto? Hay situaciones que nos llevan a pensar que como que Dios no está con nosotros, situaciones duras que uno tiene que afrontar. Y si uno no tiene esa firme puesta en el Señor, pues uno duda. Y de hecho, aunque tenga fe, pues siempre va a existir una duda allí, porque el diablo es hábil para meter esta clase de dudas en nuestro corazón para que nos apartemos del Señor. Y como conclusión de este tema, dice: un cristiano a prueba de fuego ama a Dios y le sigue pase lo que pase. Puede ver el poder de Dios en su vida. Daniel 3, 23, 28, por favor. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego,
que envió su ángel y libró a sus siervos de confiar, que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que desde que servir a orar a otro Dios que no era su Dios, ¿no? Ahí ellos tuvieron la recompensa, ¿cierto? Ellos se negaron y de una vez los echaron al horno de fuego. Cuando Nabucodonosor vio la respuesta que ellos le dieron, ella se puso furioso y lo hizo calentar 7 veces más de la cuenta. Y tan así que los soldados que lo echaron murieron quemados, ¿cierto? Dios permitió que los 3 jóvenes fueran echados al horno, al fuego, pero Dios los dejó, no los dejó solo, Él estaba ahí con ellos. Lo que dice en Daniel 3, 24 y 25, que Nabucodonosor vio que otra persona, que habían 4, eran 3 y habían 4, ¿cierto? Unos dicen, los estudiosos dicen que ahí se hizo una teofanía, que fue Jesucristo que vino a salvar a estos 3 hombres de no ser quemados. Y tremendo, porque imagínense en un horno que mata a los que los intentaron echar y ellos cayeron adentro y ni siquiera el pelo se les chamuscó, ni un cabello, ¿cierto? Les quiero contar una anécdota. Nosotros, una vez que pasó en el batallón con un compañero, haciendo aseo y todo eso, y se recogieron hicieron montoncitos de hojas y de papel, y un compañero llegó y cogió, le regó gasolina, ¿no? Y yo cuando lo veo es que él llega y raspa cerquita ahí, raspó el fósforo. Cuando yo le grité, llegó y ¡pum!, explotó eso y se le quemó todo el pelo por aquí, le quemó. Eso fue una llamita que llegó y pasó y lo quemó, ¿no? El fuego es tremendo. Primera de Samuel 2:30, por favor. Dios honra a los que los honran. Primera de Samuel 2:30 dijo: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora he dicho: Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, que Dios no permita que nosotros caigamos en eso, que lleguemos a despreciar al Señor, ¿no? Porque muchas veces cuando el Señor no cumple los deseos, entonces, o les pasa alguna calamidad, entonces le echan la culpa a Dios. Y entonces llevan a cometer esta clase de blasfemias, de hablar mal del Señor. Dios siempre se manifiesta en favor de aquellos que ponen en alto su nombre, en aquellos que lo honran con sus decisiones, en aquellos que ponen en alto su nombre y sus convicciones. ¿Cómo podemos poner en alto el nombre del Señor con sus propias convicciones? Es siendo unos buenos cristianos, ¿cierto? Siendo de testimonio, ayudando a los demás. Si tenemos la oportunidad de llamar a los demás, pues ayudarlos, ¿no? Hay muchas personas que pagan por necesidad y muchas veces uno no sabe en qué situación están, ¿no? Cuando ya le cuentan a uno que está en tal situación, bueno, ¿no? El poder, las maravillas, lo sobrenatural de nuestro Dios está disponible para aquellos que le ponen a Él en primer lugar en sus vidas, que lo honran con sus vidas y con sus decisiones. Cada vez que estemos bajo fuego de los ataques del enemigo, recordemos que no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Él entregó su vida para salvarnos. Él entregó su vida para librarnos del poder de la esclavitud, del pecado y la oscuridad de las tinieblas. Cada vez que ponemos en alto el nombre de Dios, Él honrará nuestras vidas.
Entonces, siempre que tengamos oportunidad de poner el nombre de Dios en alto, Él siempre va a honrarnos. No importa las situaciones que estemos pasando, nunca debemos dejar de creer en Él, nunca debemos dejar de apartarnos de todo lo que Él hizo, ¿no? Uno recordar el sublime sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados es tremendo. Muchas veces nosotros no merecíamos esto, ni merecíamos quizás estar aquí. Pero el Señor en su infinita misericordia nos dio la oportunidad y nos atrajo con sus cuerdas de amor. Yo les contaba como creo que una vez lo conté aquí a los del ministerio, que en 7 oportunidades el Señor me salvó la vida, estando en el ejército. La primera que recuerdo y causado tristeza esa sucedió acá en Popayán y fue por el lado de la Yunga. Ya estábamos nosotros terminando para el curso para ascender a suboficiales y tuvimos una campaña allá, estuvimos 3 días por allá y en el último día era utilización de armas pesadas, ametralladoras o ametralladoras, lanzamiento de roques, de morteros y de granadas de mano. Y ya estábamos en la última prueba, que fue el lanzamiento de granadas de mano. Y estábamos nosotros los últimos, nosotros que como era de apellido Trujillo, pues siempre estaba en el último pelotón ya. Y Balbuena, un compañero, estaba con Zambrano y nos lanzábamos por parejas. Y entonces Balbuena y Zambrano fueron a lanzar las granadas. Y en ese momento, en la hondonada donde nosotros tirábamos las granadas, estalló una granada y cogió desprevenido a Balbuena y él soltó la granada que tenía, ya la tenía desasegurada. Y él lo que hizo, güey, se la pegó aquí al estómago. Y le explotó y le mochó las manos. Solamente cuando lo levantamos tenía solamente ya el esqueleto adentro, todo vacío. Y Zambrano, que estaba al lado, se quedó paralizado con la granada allí y yo y otro compañero que también de apellido Trujillo estábamos a un metro de ellos, atrásito de ellos, y a los dos no nos pasó nada. Fue la primera vez que el Señor me salvó. La segunda fue en Ibagué. Ascendimos y nos mandaron de allá para los diferentes batallones. A mí me tocó en el Líbano, a todos los de la 5ª Brigada que habían llegado nuevos nos citaron en Ibagué para que hiciéramos entrenamiento de unos cohetes nuevos que habían llegado. Y un día estábamos ya para finalizar una demostración y estábamos lanzando rocket. Son unos tubos largos y donde lanzan una granada y esas granadas salen y cuando ellos tocan algo explota. Y resulta que salió defectuoso ese que nos tocó a nosotros. Y mi compañero, él dijo, no, yo lo disparo. Bueno, entonces a mí me tocaba la labor de desasegurar. Entonces llegué y desaseguré y él disparó y nada. Y llega y estábamos de rodillas porque sabía que lanzarlo de rodillas. Y mi compañero, en vez de ponerlo hacia arriba, llegó y lo puso hacia abajo y salió la granada y se deslizó y por gracia de Dios no estoy aquí porque esas granadas son mucho más potentes de la que mataba a Balbuena. O allá habíamos considerado una tragedia total. Otra vez fue en lanzamiento de granadas en el batallón Juan Ambú, en Florencia, también un soldado. Estábamos también en ensayo de granadas y nosotros estábamos así, como ahí no estaban de Dubar. Nosotros estábamos así y él estaba allá. Y había como un barranquito de unos 10 o 15 metros de alto y afortunadamente
Eran unas granadas que llaman MK, entonces ellas salen así. Entonces cuando él soltó esa granada ahí en el suelo, lo único que nosotros hicimos fue tirarnos al suelo. Y apenas digo, las esquilas pasadas por encima. Otra vez fue por allá subiendo para el Nevado del Ruiz, por Falan, digamos, nosotros y íbamos en un camión y yo íbamos, me pusieron atrás para que cuidara la parte de atrás en la compuerta. Como era destapado, entonces llegó y brincó y la compuerta se salió y yo salí hacia allá. Y llegó la compuerta y yo otra vez yo logré agarrarme y si no, íbamos rápido. Se había caído de cabeza y me había matado. Entonces el Señor ha sido misericordioso en el accidente que he tapado por allá. Un viejito y un joven me destaparon. En la segunda cirugía que me hicieron me dio derrame interno. El médico apenas me dice, me tocó así, me dijo una grosería y me dijo, cállate, me mueres. Y le dije, ¿qué pasó? Antes mi mamita había entrado, yo estaba en cuidados intensivos y ella entró y estaba cubierta y se puso a llorar. Y entonces le digo, mami, no llores, ya estoy bien. Cuando ella me dice, mi hijo no se ha mirado. Entonces cuando yo se miré, bueno, yo ya detallé mis manos, como estaba lleno de cables y todo eso, tenía las manos pero súper hinchadas. Y entonces la cara pues también la tenía hinchada. Entonces me dio derrame interno y la transfusión que me hicieron, casi me mata también. Y es la gloria del Señor actuando en mi vida, porque el Señor me tenía para que viniera aquí a contarle todas estas cosas y compartir un poquito de lo que ahí medio he aprendido para que también ustedes aprendan de ello. Y la experiencia más bonita pues he sido lo del ministerio de intercesión, que aunque yo no quería, yo no quería al principio estar en el ministerio de intercesión, hemos tenido momentos muy bonitos, ¿cierto, Ana? Y ahora ya hay más gente, ya hay 3, 4 personas más, entonces he sido servir de respaldo en la iglesia a través de la oración es muy bonito. Y hermanos, vamos a orar, que eso es lo que les quería compartir el Señor. Ojalá algo se les haya quedado.